Siempre hablamos de las partes procesales en la ejecución de la pena, pero se nos olvida los aspectos de los legitimados en un aspecto general. Y vamos a empezar con esta introducción. No todo lo que es ejecución de la pena tiene que ver con procedimiento ante el juez de ejecución. Sí, ahí se corona. Ahí llegan las controversias. Ahí llega para que el juez, en su calidad de juez garante de esa investidura que la ley le da en su artículo 24 y 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque es un juez de garantía. ¿De qué garantía? De la ejecución de la pena y sus efectos en todos sus involucrados. Pero las partes procesales que nos marca el 121, esas partes procesales son para aspectos de carácter jurisdiccional. Hay otros aspectos en la ejecución de la pena que no tienen que ver precisamente ni con la extinción, ni la modificación o la declarativa de la forma y modo en que se va a extinguir esa pena. Vamos, que no tiene objeto directo ni con el cumplimiento, ni con la medida de seguridad, ni siquiera con la cuestión de la reparación de daño. Hay otros aspectos subjetivos que nos embargan en el día a día del cumplimiento de la pena, tanto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, así como de las personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa o aquellas que están cumpliendo una medida de seguridad de manera externa bajo una vigilancia especial, denominada condicionada, domiciliaria, en su calidad. Hola, ¿cómo estás, Gerardo? Un saludo, un gusto verte. Gracias por acompañarnos, el maestro Gerardo, un gran estudioso del derecho. Es un honor tenerlo aquí entre nosotros. Entonces, bajo esa visión tenemos que empezar a escrutinar, a ver esa gama de derechos que involucran a todas aquellas personas dentro de esta instancia, que no se limita a la persona privada de la libertad, al Ministerio Público, al asesor jurídico, a la víctima, al juez, al defensor, ya sea público o privado. No, tenemos que abrir esa gama a esas personas que se encuentran involucradas en el día a día de la cotidianidad del cumplimiento de la pena y nos vamos a enfocar a las personas privadas de la libertad que se encuentran ya sea en prisión preventiva o bajo la ejecución y el cumplimiento de una pena. Y esos son los legitimados del 108. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan básico, fundamental identificar esos derechos, identificar quiénes son, su alcance, su personalidad, las facultades? Me voy a permitir proyectar ciertas diapositivas. A ver, aquí compartir. Es esto. Aquí compartir. Ok, ahí se ve. Deja abrirlo en presentación. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver, a apreciar? Sí, maestra, perfectamente. Ok. Los intervinientes en el papel de las partes solicitantes. Esto es cultura básica para los litigantes. Las personas privadas de la libertad como protagonistas de los procesos de ejecución. Pero siempre hemos enfocado a la víctima, el ejecutoriado, el juez, el Ministerio Público. No, hay otros factores, otros detonantes, y quiero que lo vayamos eh, analizando elemento por elemento. Por ejemplo, una de las figuras que tienen esa legitimación en sus derechos y que lo prevé así en su artículo tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la fracción 27ª, o sea, la 27, es la figura de los visitantes. Tiene una personalidad, tiene derechos en ejercicio que la Ley Nacional de Ejecución Penal enuncia. Otra figura, los familiares hasta cuarto grado.
conforme al 108 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Quiénes más? Organizaciones civiles, pero no cualquier organización civil. Las organizaciones que tienen como fin aquellas con el objeto de reinserción, de ayuda social en estos protocolos. Se tiene que fijar esas asociaciones civiles. También tenemos los familiares. Los familiares, reitero, hasta cuarto grado. Y esa serie de identidad, de derechos, nos va generando, conforme al rol de estos legitimados que nos señalen, nos constriñen el numeral 108, una serie de diferencias de derechos. Tenemos los legitimados, que nos señala el 108 en Ley Nacional de Ejecución Penal, que tienen esa calidad ante la autoridad penitenciaria de poder hacer una petición, el ejercicio de un derecho, de manera directa. A esto lo enunciamos como una petición administrativa. Esa es la figura básica, pristina, fundamental de esos legitimados, su derecho por el rol, por la personalidad que ostentan, de tener la oportunidad de ejercer ese derecho peticionario. Y ese derecho peticionario puede ser de acción, de que les proporcionen algo que necesitan de manera directa, urgente por la autoridad penitenciaria, de omisión, de dejar de hacer en una cuestión de disciplina interna o de hecho o de movilidad interna, alguna cuestión en particular específico o simplemente de atención, de petición de atención de la autoridad penitenciaria. Jacqueline Vega levantó la mano. Sí, dime, Jackie. Maestra, una inquietud. En la ejecución de sentencia, cuando no se cuantifica el daño para la reparación en la etapa, pues obviamente de sentencia y se deja en la ejecución, las víctimas pueden estar legitimadas para que en esta fase puedan entrar una pericial para esa cuantificación o únicamente están legitimadas en la etapa intermedia o juicio. Gracias, maestra. Es un temazo, ese es tema de reparación de daño y vamos a tener una capacitación dentro de la institución en relación a eso y vamos a irlo moderando de manera intermedia, pero te voy a dar respuesta. Sí, sí tiene esa legitimación y hay una tesis que acaba de salir maravillosa que habla precisamente en la primera sala que ejecución no es una instancia más, sino es una extensión del ejercicio de un derecho que puede ejercer la víctima a través de su representante para que ejerza y cuantifique la cuestión de reparación de daño. Reparación de daño es un temazo en ejecución. Un temazo, ¿por qué? Porque hay criterios que han surgido en estas últimas semana pasada en relación de este tema de reparación de daño, pero también tiene un tratamiento procesal especial. ¿Por qué? Porque una reparación de daño tardía es una reparación de daño nula. Nula porque no tiene el objeto de la pena que es resarcirle su derecho a la víctima. Nula porque si esperamos hasta que el ejecutoriado con el objeto de tener esa aspiración de la aspiración de ese derecho a un beneficio preliberacional, estaríamos hablando por lo menos que ha pasado más del el 50, por lo menos el 50% del comportamiento de su pena, bajo la premisa y visión de ley nacional. Sí, en otro sustitutivo puede ser menor, pero es súper importante el tratamiento procesal que se le dé a la cuestión de reparación de daño. Sí, la víctima, a través de su asesor o por ella misma, tiene el derecho a ejercer en la instancia de ejecución como una libertad probatoria esa solicitud de cuantificación. Ojo, en reparación de daño no vas a ejecución a demostrar el daño ya está demostrado en proceso. Lo que vas a hacer en ejecución es cuantificar, y es bien clara la ley.
Sí, 406 nos habla de que en etapa intermedia se deben de presentar los medios probatorios idóneos objetivos para aportar hasta en la individualización de la pena, pero se le ha dado ese tratamiento procesal. Es un tema de tratamiento procesal lo que hace reparación de daño. Y no es tema de esta charla, pero ven atención a tu pregunta, te la respondo, Jackie. Gracias, maestra. A tus órdenes. Bueno, continuamos. Los legitimados y las partes procesales. Fíjense que es muy interesante aquí al respecto, porque los legitimados para la visión de peticiones administrativas hay en un punto importante procesal cuando la autoridad penitenciaria no da cumplimiento, no contesta, hace una negativa ficta. ¿Qué significa eso? Que no cumple o simplemente contesta de manera negativa o simplemente no hace la petición o la solicitud que dio nacimiento a esta petición, a esa invocación de ese derecho. Entonces nace el derecho de ir con el juez de ejecución y esta petición subirla a una controversia jurisdiccional. Las peticiones administrativas están basadas o están sustentadas en el día a día, en la cotidianidad del mundo de esquema que se vive dentro de un centro de ejecución penal o de una persona sometida a vigilancia. ¿Sí? A vigilancia especial domiciliaria. ¿Por qué? Porque autoridad penitenciaria tiene que vigilar su cotidianidad, sus, sus necesidades de sus condiciones de internamiento con las personas privadas de la libertad, ya sea procesadas, ejecutoriadas, o que están pendientes a que cause ejecutoria. Todas esas están sujetas a esta visión, a este cuidado de tutela de derechos que hoy en día, bajo la visión reformadora, progresista, que se ha dado desde la reforma del 2011, bajo el principio de dignificación humana y respeto a los derechos humanos de una manera progresista y evolutiva, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligados a vigilar. Y tal es así que el numeral 73 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla precisamente de eso, de la vigilancia bajo la tasa del debido proceso, de la tutela y la vigilancia bajo la visión de los derechos humanos en su más amplia gama, de la mano del artículo 1 de la Constitución pro persona. Pero estamos yendo más de manera más genérica. Vamos a regresar de manera singular. ¿Cuál es la diferencia entre los legitimados y las partes procesales? Los legitimados, conforme al 108, tienen esa investidura, esa facultad, ese derecho peticionario a solicitar el ejercicio de alguna petición directa de manera administrativa en su cotidianidad. Ropa, medicinas, atención, visita, introducir algún artículo o alguna comida, es un derecho que se legitima bajo el rol que están ejerciendo y es amplio, no limitativo, es enunciativo, mas no limitativo. A diferencia de las partes procesales. Las partes procesales tienen una carga y tienen otra acción, otra interacción de carácter judicial. Y las partes procesales, a diferencia de los legitimados, tienen un interés directo jurídico. Si no, tenemos que ubicar que para una controversia, ese ejemplo de un beneficio preliberacional, se le puede llamar a la víctima y a su asesor cuando el tema tenga y esté relacionado con reparación de daño y el descubrimiento de la verdad o que la verdad histórica. Mientras no sean esos temas, se le puede omitir, aunque en la práctica nuestros jueces de ejecución, para no violentar la cuestión procesal y formal, mandan llamar a la víctima y al asesor para cualquier cosa.
cuando el mismo numeral 124 nos marca la directriz que únicamente deben ser llamados para efectos del interés jurídico de la reparación de daño. Si ese concepto está debidamente cubierto, no hay necesidad de ser llamados como parte procesal. Pero retomamos. El 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla de las peticiones administrativas, que va de la mano del 108 para las peticiones y sus legitimados. ¿Qué son estas peticiones administrativas? Pues en el día a día de la vida interna del centro, son todos los incidentes de cotidianidad que tienen que ver con sus condiciones de internamiento. Peticiones tan simples y tan complejas a la vez. Por ejemplo, persona con capacidades especiales que se encuentra en una situación vulnerable, que su estado de salud se ha agravado en el sentido que ha perdido fortaleza, ha perdido fuerza en sus miembros superiores, y a pesar de que tiene una silla de ruedas, no se puede desplazar de manera libre, fácil, de fácil acceso al comedor, a pesar de que hay rampas. Entonces, en esa situación, ¿quién puede hacer una petición administrativa? Su familia, un visitante, una autoridad, perdón, una persona en un grupo de asociación civil que vele por los derechos de las personas privadas de la libertad, o que tengan el objeto de tutelar estos derechos, o él mismo, a través de un compañero, y nada más firmarlo, o poner su huella o su identificación. Ese simple acto es una petición administrativa por cualquiera de ellos, para tutelar que pueda él tener libre acceso, o los mecanismos de la autoridad penitenciaria para que él pueda tener acceso a su comida en el comedor, o en su caso, se la lleven a su módulo para no incomodarlo. Esto es una petición. Esto es un día a día de un centro de ejecución, y se le tiene que dar respuesta. Cuando no existe esta respuesta o no hay una acción para subsanar esta petición, se llama que hay una negativa ficta, ya que no, la autoridad penitenciaria hizo caso omiso, no le contestó, no nada, pasó la temporalidad requerida que nos marca la Ley Nacional de Ejecución para que se subsane esto, y él, bajo protesta de decir verdad, sube la petición a un juez de ejecución. ¿Y quién puede llevar esa petición? Un familiar, una persona, una persona de una asociación civil, ¿sí? Su defensor. Pueden subir esa petición. Entonces, la facultad de legitimado ya sube como parte procesal. Pero esto nace de una inquietud de carácter cotidiano, de situación de internamiento, de una petición administrativa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Lo estoy manejando de una manera muy sencilla, muy simple, para que podamos desenmarañar las peticiones diarias, cotidianas, de los legitimados y sus derechos. La legitimación como tal es, conforme lo marca el numeral 108, aquellas personas que tienen esa injerencia con la persona privada de la libertad y sus derechos. No tiene que ser estrictamente el defensor, no tiene que ser estrictamente un familiar. Puede ser cualquiera de ellos, a voz de la persona interesada. Porque lo que se trata de esta legitimación es de maximizar la oportunidad que tenga este privado de la libertad para hacer escuchar su voz, su petición, a través de estas personas, de sus roles, y ser escuchado. Tenemos de qué empezar a ver la ejecución de la pena desde una visión interseccional. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas que cotidianamente son vulneradas en sus derechos. Ojo, no son vulnerables. El ser humano por sí mismo no es vulnerable. Nosotros, como individuos, al no tener acceso libre a nuestro ejercicio de nuestros derechos básicos, somos vulnerados. Y en este contexto,
Las personas privadas de la libertad son vulneradas cotidianamente al no tener acceso libre, al alcance, al libre acceso a esos derechos básicos que se les debe de reconocer y respetar. Para eso tenemos el artículo 9, que nos habla de los derechos que tienen las personas de la libertad, y reitero, son de manera enunciativa y no limitativa, porque el derecho que se le debe de preponderar a todo ser humano privado de la libertad es el derecho a su dignificación como ser humano, como básico vital de vida y con todo lo que implica. Implica tener acceso a una alimentación saludable, a agua potable, a su visita, a la salud, a medios, mecanismos y herramientas que puedan ser parte, como lo marca el numeral 18 constitucional, de medios y herramientas para una reinserción social, que ese es el objeto de la ejecución de la pena, darle herramientas al individuo para que se pueda reincorporar en la amplitud de sus derechos a la sociedad. Pero ese es el tema del objeto de la reinserción. Continuamos. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Jackie, Maestra, ¿tienes la mano levantada, No, Jackie? maestra. disculpe, Ok. maestra, fui yo, pero no, muchas gracias, muy claro. No veo todas las pantallitas, nada más veo Jackie. Aquí vemos el artículo 108, que es los legitimados, las controversias jurisdiccionales, cuando no se les da respuesta a aquellas peticiones administrativas. Cuando no, esas controversias administrativas no tienen una respuesta, se va con el juez de ejecución para ser escuchadas, y ahí tienen el carácter de jurisdiccionales, porque el juez va a determinar la acción, el ejercicio, la determinación de ese derecho. En el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vemos la gama de derechos que tienen las personas privadas de la libertad y tenemos la gama de oportunidades que nos da. Y el artículo 10 se enfoca en las damas, pero aún tenemos retos que vencer para el ejercicio de los derechos de los legitimados y de las personas privadas de la libertad, que es romper la violencia institucional. La Ley Nacional de Ejecución Penal como tal está planificada en el género masculino. Un solo artículo limitativo nos ha puesto en el contexto del género femenino, cuando hay una serie de gamas especiales en tratamiento en sus derechos de ejercicio que se deben de preponderar. Derecho a la salud con una atención ginecológica adecuada, derecho a una alimentación adecuada, saludable, el derecho a la maternidad y a la lactancia maternal. Son cuestiones que de manera muy somera, muy pristina, se tocan en la ley, mas no se ahondan en ella.